Bienvenidos de nuevo a Terror y Mitos Urbanos. No se olviden suscribirse y darle un me gusta si disfrutan de esta inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que nos hace cuestionarnos nuestra seguridad, la confianza que depositamos en los demás. Y esa delgada línea que separa lo cotidiano de lo perturbador. Exploraremos historias de encuentros que nos dejan con más preguntas que respuestas y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad. Sí, examinaremos relatos que nos confrontan con la realidad de que a veces la seguridad que percibimos es solo una ilusión y que incluso en entornos que consideramos seguros podemos encontrarnos con situaciones que desafían nuestra percepción del mundo y de las personas que nos rodean. Empecemos con Encuentro en Omegle. Agresión sexual en la montaña. Esta historia nos lleva a la plataforma Omegle, un sitio web que permitía a los usuarios chatear con desconocidos por vídeo o texto. Una joven de 19 años que sufría de ansiedad conoció allí a un hombre que se hacía llamar Kane. Lo que comenzó como un simple chat se transformó en una invitación a un viaje de acampada, una decisión que lamentablemente la llevaría a una experiencia traumática. Es importante destacar que, en este caso, la joven no percibió señales de alerta durante sus conversaciones en línea con Kane. Sin embargo, al analizar la historia en retrospectiva, podemos identificar ciertos detalles que podrían haberle indicado que algo no andaba bien. ¿A qué tipo de detalles te refieres? Por ejemplo, Kane dijo tener 2 teléfonos, uno para el trabajo, pero se negaba a dar detalles sobre su trabajo, alegando un acuerdo de confidencialidad. También insistió en llevarla a Ningham Mountain, en Nueva York, una zona conocida por tener suelo contaminado. Estos detalles, aunque aparentemente triviales, podrían haber sido indicadores de una personalidad manipuladora o incluso peligrosa. Y durante el viaje en coche, Kane hizo comentarios extraños y ofensivos, como decir que las personas que comen comida basura son estúpidas. Incluso contó historias sobre una exnovia que no le gustaba. Y se jactó de engañar a la gente en Omegle, haciéndoles creer que era un soldado ruso que torturaba a la gente. Exacto. Esas historias, más que simples anécdotas, podrían haber sido una forma de intimidación, una manera de normalizar la violencia y la manipulación en su mente. La acumulación de estos detalles, que en un principio pueden parecer insignificantes, puede crear un patrón preocupante. Al llegar al lugar de acampada, Kane se negó a montar la tienda, alegando que hacía demasiado frío, y la mujer accedió a dormir en su coche. Y fue en ese coche donde Kane la agredió sexualmente. Este acto de agresión, además de ser un crimen terrible, nos habla de una escalada de la manipulación y el control por parte de Kane. El hecho de que la joven accediera a dormir en el coche, a pesar de la incomodidad, nos muestra cómo la víctima puede ser llevada a una situación de vulnerabilidad, sin ser plenamente consciente del peligro. Después del asalto, Kane actuó como si nada hubiera pasado. La mujer, traumatizada y temerosa, no llamó a la policía de inmediato. La reacción de la víctima es comprensible. El trauma puede paralizar y bloquear la capacidad de reacción. Es común que las víctimas de agresión sexual experimenten miedo, confusión y culpa, emociones que pueden impedirles buscar ayuda o denunciar el crimen. Pasó la noche en el coche, aterrorizada por la presencia de unos hombres que fumaban marihuana en el aparcamiento cercano. A la mañana siguiente, Kane la obligó a ir a desayunar y la llevó de vuelta a casa. El hecho de que la obligara a ir a desayunar después del asalto es una forma de control y manipulación adicional. Es una manera de minimizar la gravedad del acto y de hacer que la víctima se sienta aún más confundida y culpable. Durante el viaje de regreso, la policía los detuvo por una infracción de tráfico. Al ser interrogado por la policía, Kane dio un nombre falso y una edad incorrecta. La mujer aprovechó la oportunidad para escapar de Kane y le gritó que no quería volver a verlo nunca más. Este es un punto crucial en la historia, la intervención de la policía. Aunque por una razón aparentemente trivial, le brindó a la víctima la oportunidad de escapar de su agresor. La reacción de la joven, al gritarle a Kane, demuestra que, a pesar del trauma en su interior, aún había una fuerza y una voluntad de liberarse de esa situación. La mujer no le contó a sus padres sobre el asalto, pero se sintió profundamente afectada por la experiencia y evitó las interacciones sociales durante mucho tiempo. Es importante entender que cada víctima de agresión sexual procesa el trauma de manera diferente. El silencio de la joven no la hace menos víctima. El miedo, la vergüenza y la culpa son emociones comunes que pueden dificultar la búsqueda de ayuda y el apoyo de los seres queridos. Esta historia nos deja una importante lección. Debemos estar alerta a las señales de alerta, por pequeñas que parezcan, especialmente en el contexto de las citas online. Confiar en nuestra intuición, no minimizar las señales que nos indican que algo no está bien, y establecer límites claros son elementos cruciales para evitar situaciones potencialmente peligrosas. La seguridad personal, especialmente para las mujeres, es un tema que debemos abordar con seriedad y responsabilidad.
Es fundamental crear conciencia sobre la violencia de género, promover una cultura de respeto e igualdad, y brindar apoyo a las víctimas de agresión sexual. La historia de la joven que conoció a Cain en Omegle nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la seguridad en el mundo virtual. A veces la emoción de conectar con alguien nuevo puede nublar nuestro juicio y hacernos ignorar señales de alerta. Es cierto. Y a veces esas señales de alerta no son tan evidentes, como un comentario agresivo o una amenaza directa. Pueden ser detalles sutiles, comportamientos extraños o inconsistencias en la información que nos dan. Precisamente. Por eso es tan importante desarrollar una intuición digital que nos permita detectar posibles peligros en el mundo online. No se trata de vivir con paranoia, sino de ser cautelosos y aplicar el sentido común, de la misma manera que lo haríamos en el mundo real. Hablando de intuición y de la importancia de escuchar, esa voz interior, me viene a la mente otra historia, que también ilustra cómo la realidad puede superar la ficción y cómo la casualidad puede jugar un papel crucial en nuestras vidas. Esta historia nos lleva a un vecindario, aparentemente tranquilo, donde una madre soltera y su pequeña hija se vieron envueltas en una situación aterradora. La mujer ya había mudado recientemente a una casa adosada y en general se sentía segura en su nuevo hogar, hasta que una noche, mientras leía un libro en su cama, escuchó un ruido fuerte, afuera. Intrigada, se asomó por la ventana para ver qué sucedía, pero no vio nada. Decidió ignorar el ruido y volver a dormir. Sin embargo, poco después, la mujer fue despertada por un ruido, aún más fuerte. Como un terremoto, la habitación tembló y escuchó un golpe seco. Asustada, corrió a la habitación de su hija, pensando que algo malo le había sucedido. Afortunadamente, su hija dormía plácidamente. Sin embargo, la mujer no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. ¿Y qué hizo? Llamó a la policía. No, en ese momento no. Recordó un consejo de seguridad que había visto en Facebook días atrás. Colocar las llaves del coche junto a la cama para poder activar la alarma. En caso de emergencia, tomó las llaves del coche y bajó las escaleras, con cautela, inspeccionando el primer piso. Me imagino la tensión y el miedo que debe haber sentido en ese momento. Sin duda. La casa estaba en silencio. La mujer dudó en activar la alarma del coche. Pensando que tal vez se trataba de una falsa alarma, decidió volver a la cama. Pero la sensación de inquietud persistía. Es interesante cómo a veces dudamos de nuestros instintos, ¿verdad? Nos decimos a nosotros mismos que estamos exagerando, que no es para tanto. Pero en el fondo, esa sensación de que algo no anda bien persiste. Exacto. Y a veces ignorar esa sensación puede tener consecuencias graves. En este caso, horas más tarde, la mujer recibió una llamada de un amigo que le dio una noticia impactante. 3 hombres habían irrumpido en la casa de su vecino la noche anterior. Lo habían atado a punta de pistola y le habían robado miles de dólares. En efectivo. Y objetos de valor. ¡Qué horror! Los ruidos que había escuchado no eran producto de su imaginación. Los ladrones habían estado en la casa de su vecino, justo al lado de la suya. Exactamente. La mujer se sintió culpable por no haber activado la alarma del coche. Si lo hubiera hecho, tal vez habría ahuyentado a los ladrones y evitado el trauma que sufrió su vecino. Al hablar con su vecino, la mujer se enteró de que los ladrones han entrado por el sótano y lo habían sorprendido mientras dormía. Lo habían golpeado, amordazado y lo habían mantenido atado durante más de 12 horas. A pesar del trauma, el vecino le dijo a la mujer que se alegraba de que a su hija no les hubiera pasado nada. Esta historia nos recuerda la importancia de la seguridad en el hogar y la necesidad de estar preparados para enfrentar situaciones de emergencia. También nos muestra la solidaridad que puede surgir entre vecinos en momentos difíciles. Y volviendo al tema de la intuición, nos recuerda que a veces un simple consejo de seguridad, como el de colocar las llaves del coche junto a la cama, puede marcar la diferencia entre ser víctima de un delito o evitarlo. Es importante tomar en serio nuestra seguridad, confiar en nuestra intuición y no subestimar los riesgos. A veces la diferencia entre una tragedia y un final feliz puede ser tan simple como escuchar esa voz interior que nos dice que algo no anda bien. Ahora bien, dejando de lado el tema de la seguridad en el hogar, quiero explorar otras historias que nos muestran cómo la sensación de inseguridad puede invadirnos en los lugares más inesperados. Comencemos con una experiencia que nos lleva al transporte público. Una mujer que viajaba en un autobús de reemplazo se encontró con un hombre que la acosó durante todo el trayecto. El transporte público, a pesar de ser un servicio esencial, puede convertirse en un espacio de vulnerabilidad, especialmente para las mujeres. En este caso, la mujer, atrapada en el autobús con el hombre, se sintió impotente ante la situación. El acoso puede tomar muchas formas, desde miradas lascivas y comentarios inapropiados, hasta tocamientos no deseados. Y lamentablemente, muchas veces, las víctimas de acoso se sienten silenciadas por el miedo
o la vergüenza. Piensan que no serán tomadas en serio, o que es mejor no hacer una escena. Es cierto, y eso permite que el acoso continúe, impunemente. Por eso es tan importante la intervención de los testigos, en esta historia. Afortunadamente, un hombre que presenció la situación decidió intervenir y defender a la mujer. Se enfrentó al acosador, exigiéndole que la dejara en paz. La valiente acción del hombre no solo protegió a la mujer, sino que también envió un mensaje claro. El acoso no será tolerado. La intervención de los testigos puede ser decisiva para detener una situación de acoso y para hacerle saber a la víctima que no está sola. Esta historia nos recuerda que todos tenemos un papel que jugar en la creación de espacios públicos, seguros y libres de violencia. No se trata solo de ser buenos samaritanos, sino de entender que la seguridad es un derecho de todos y que tenemos la responsabilidad de intervenir cuando vemos que ese derecho es vulnerado. Exacto, no podemos permanecer indiferentes ante el acoso o la violencia. Cada acto de intervención, por pequeño que sea, contribuye a crear una sociedad más justa y segura para todos. Es interesante cómo, a veces, las historias que parecen más ajenas a nuestra realidad son las que nos hacen reflexionar más profundamente sobre nuestra propia vulnerabilidad. Por ejemplo, la historia de la joven que fue acosada por un hombre que conocía, del departamento de atletismo de la universidad. Pareciera ser un caso aislado, pero lamentablemente el acoso es una realidad mucho más común de lo que pensamos. Exactamente. El acoso puede manifestarse de muchas maneras, desde la presencia constante e indeseada hasta la persecución y la vigilancia. Y puede ocurrir en cualquier ámbito, no solo en el contexto de una relación sentimental. En esta historia, el acosador comenzó a aparecer en los lugares que la joven frecuentaba, como tiendas y centros comerciales. Incluso llegó a presentarse en su casa, cuando sus padres no estaban. Este tipo de comportamiento es sumamente intimidatorio y puede tener un impacto devastador en la vida de la víctima. Genera ansiedad, miedo, aislamiento social e incluso depresión. Es importante entender que el acoso no es un juego, ni una simple molestia. Es una forma de violencia que debe ser tomada en serio. La joven, atemorizada, llamó a la policía en varias ocasiones, pero el acosador siempre se las arreglaba para no infringir la ley. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo se puede proteger a la víctima si el acosador no comete un delito flagrante? Es una situación muy compleja. Lo primero es documentar cada interacción con el acosador. Llamadas, mensajes, apariciones en lugares que la víctima frecuenta. También es importante informar a las autoridades y buscar apoyo de familiares y amigos. Es fundamental que la víctima no se sienta sola y que sepa que tiene derecho a vivir libre de miedo e intimidación. Exactamente. El acoso no es un comportamiento aceptable y las víctimas tienen derecho a recibir protección y apoyo. Cambiando de tema, recordemos la historia del hombre que caminaba por la calle y se encontró con una mujer extraña que lo siguió durante un largo trecho, una experiencia que nos lleva a reflexionar sobre esa sensación inquietante de ser observado o seguido por alguien desconocido. Es una situación que puede generar mucha inseguridad y miedo, especialmente si ocurre en un lugar desolado o a altas horas de la noche. En la historia, el hombre al darse cuenta de que la mujer lo estaba siguiendo, se sintió incómodo. Intentó ignorarla, pero ella persistía en seguirlo de cerca. La actitud de la mujer era extraña y errática. Lo miraba fijamente y hacía movimientos bruscos. Esos detalles incrementan la sensación de amenaza y justifican la reacción del hombre, quien aceleró el paso, temiendo por su seguridad. La mujer también aceleró el paso, manteniéndose a una corta distancia. En un momento la mujer se agacha, cerca del hombre, rebuscando en su mochila. El hombre, alerta, se detuvo y le preguntó a la mujer qué quería. La mujer no respondió, solo lo miró fijamente. Una situación tensa y potencialmente peligrosa. No sabemos cuáles eran las intenciones de la mujer, pero su comportamiento era claramente intimidante. Afortunadamente, en ese momento pasó un coche y la mujer se distrajo. El hombre aprovechó la oportunidad para alejarse rápidamente. Esta historia nos muestra cómo una situación, aparentemente cotidiana, puede convertirse en una experiencia aterradora. Es importante estar alerta a nuestro entorno, confiar en nuestra intuición y tomar medidas para protegernos si nos sentimos amenazados. A veces, un simple cambio de ruta, un llamado a un amigo o la búsqueda de un lugar público concurrido puede ser suficiente para evitar una situación peligrosa. Exactamente. No se trata de vivir con miedo, sino de ser conscientes de nuestro entorno y tomar precauciones básicas para proteger nuestra seguridad. Ahora, adentrémonos en una historia que nos lleva al bosque, un escenario que a menudo se asocia con lo misterioso y lo desconocido. Una mujer que corría por un sendero en el bosque se encontró con un payaso que la observaba desde entre los árboles. La imagen del payaso, que en muchos contextos se asocia con la alegría y el entretenimiento,
puede adquirir un significado siniestro en un entorno como el bosque. En este caso, la mujer, al ver al payaso solo en el bosque, sintió un escalofrío. El payaso no se movía, solo la miraba fijamente. Es comprensible la reacción de la mujer, el aislamiento del bosque, la figura solitaria del payaso y la mirada fija crean una atmósfera inquietante y potencialmente amenazante. Asustada, la mujer dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Una reacción lógica ante una situación que percibió como peligrosa. Es importante recordar que en la naturaleza también existen riesgos y que debemos tomar precauciones. Esta historia nos recuerda que la naturaleza, a pesar de su belleza, también puede albergar peligros. Es importante tomar precauciones al adentrarnos en el bosque, como ir acompañados, informar a alguien sobre nuestra ruta y estar alerta a nuestro entorno. Exactamente, la prevención y la conciencia son nuestras mejores aliadas para disfrutar de la naturaleza de forma segura. Para terminar, regresemos a la ciudad, con una historia que nos recuerda que lo inesperado puede ocurrir en cualquier momento y lugar. Un hombre que había comprado una pizza fue asaltado por un hombre desnudo que se escondía debajo de su coche. Lo absurdo de la situación no le resta gravedad al hecho de que se trata de un asalto. La desnudez del asaltante puede ser interpretada como un signo de desequilibrio mental o de estar bajo los efectos de alguna sustancia. El hombre, al acercarse a su coche, vio una sombra debajo del vehículo. Al iluminar con la linterna de su teléfono se encontró cara a cara con un hombre desnudo que lo miraba fijamente. Imagino la sorpresa y el miedo que sintió el hombre al encontrarse con esa escena. Sin duda. El hombre asustado retrocedió. El hombre desnudo en un movimiento rápido tomó la pizza que el hombre había dejado caer y salió corriendo. Una historia que a pesar de lo insólito nos recuerda que debemos estar alerta, incluso en situaciones aparentemente cotidianas. La seguridad personal no se trata solo de evitar zonas peligrosas, sino de estar consciente de nuestro entorno y tomar precauciones básicas en todo momento. Es cierto, a veces bajamos la guardia en lugares que consideramos seguros y eso nos hace más vulnerables a situaciones como la que vivió este hombre. Y con esta historia damos por finalizado nuestro recorrido por terror y mitos urbanos. Esperamos que estas historias les hayan brindado nuevas perspectivas sobre la seguridad personal y la importancia de estar preparados para lo inesperado. Recordemos que la información y la conciencia son nuestras mejores aliadas. Estar informados sobre los posibles riesgos, confiar en nuestra intuición y tomar medidas preventivas son claves para proteger nuestra seguridad. Si les ha gustado este terror y mitos urbanos, no olviden suscribirse y darle un me gusta. Hasta la próxima.